bienvenidos a un episodio más del podcast La Ciencia de la Pérdida de Peso. Hoy me acompaña el máster Esteban Ruiz, psicoanalista y además coach en programación neurolingüística. Vamos a trabajar un tema súper interesante que creo que todo el mundo necesita conocer y es eduquemos al inconsciente para que no nos traicione. Esteban, bienvenido, gusto en saludarte y gracias por estar acá en este episodio. Hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es todo un placer y un orgullo poder acompañarlos y compartir con todas las personas que nos miran el día de hoy. Ok, excelente. Esteban, muchas gracias. Y Esteban, empecemos por lo primero. Bueno, les cuento, Esteban es paciente de método 10K de Philosophy, ha vivido con experiencia propia de qué se trata todo esto y creo que ahí hay mucho valor porque no solo nos va a hablar de la parte teórica, que sí es importante, sino cómo esto genera una aplicación completa en sus pacientes, a quienes él le ayuda y también dentro de su propia experiencia con el proceso. Esteban, ¿qué es el inconsciente? Bueno, el inconsciente, Freud lo describe como un lugar que no es como decir el cerebro, el brazo, el dedo. Básicamente el inconsciente, inclusive Freud dice que es un lugar paradójico, que no se sabe dónde está, pero sabemos dónde está. Sabemos que es una región, digámoslo así, por decirlo, de la mente, a la cual no se tiene acceso con facilidad, pero en donde se albergan recuerdos, emociones, imágenes, inclusive ciertas imagos que hemos venido heredando a través de cientos de años atrás, que eso varios psicoanalistas, como por ejemplo Jung, lo abordan como con el tema del inconsciente colectivo y demás. Pero en sí, si usted me pregunta, ¿qué es? Es una región específica de la mente que no le tenemos acceso libre como lo tenemos con los pensamientos conscientes. Entonces, podríamos tratar de pensar que si fuera como una computadora, si la mente fuera como una computadora, podríamos establecerla como que la pantalla de la computadora donde nosotros estamos viendo y a la cual tenemos acceso directo con una simple revisión es la mente consciente. Y todo lo que está en una nube, muchas veces, llamémoslo así, en una nube o en el disco duro, son todos esos pensamientos que le denominamos, que son bastante inaccesibles, por cierto. También el inconsciente se encuentra, digamos, hay varios tipos de inconsciente. Freud nos describe que está el inconsciente primordial, que es con el que nosotros nacemos y que heredamos de la cultura. Esto es un tema importante para los temas que se ven acá en Philosophy. Ahora tal vez más adelante los podamos ir desarrollar, pero también tenemos nosotros el inconsciente reprimido, que son todos aquellos pensamientos que una vez fueron conscientes, pero por el nivel de carga traumática que se albergó en la conciencia, el inconsciente le dijo, véngase para acá. Eso es muy perturbador para usted, tengámoslo guardadito. Entonces, el inconsciente, tenemos dos tipos de inconsciente, el inconsciente primordial y el inconsciente reprimido. Y es aquella sección de la mente que no tenemos acceso, pero que sí, día con día, es el que es como el detrás del telón. Si Freud lo compara como una obra de teatro, Freud nos dice que nuestra conducta diaria es como una obrita de teatro en donde las personas actúan toda su personalidad. De hecho, la palabra personalidad viene de una frase que significa personaje. Personaje significa personaje, a su vez, y eran los famosos teatros griegos. No sé si antes los griegos en la antigüedad no tenían en qué entretenerse. Bueno, tal vez hacían algo de deporte, hacían alguna actividad, pero no. Entonces, personaje significa máscara. Okay. Un solo actor podía usar varios personajes, agarraba y se metía detrás del telón, cambiaba de personaje y ya era completamente otra persona. Entonces la palabra personalidad decimos que viene de aquella máscara que nosotros estamos utilizando para presentarnos en público. Eso es totalmente, esa máscara puede ser consciente porque nosotros sabemos que estamos actuando un papel, pero lo que está detrás de todas esas conductas, detrás de todas esas acciones, es lo que denominamos inconsciente. Y como te digo, Freud lo divide en dos partes, el inconsciente primordial, que es el que venimos heredando a nivel filogenético, que no tenemos ni la más remota idea de dónde están esos pensamientos, pero ahí vienen y nos hacen actuar en concordancia, y el inconsciente reprimido, aquellas ideas, aquellos sentimientos, imágenes, emociones, que por el nivel de perturbación que le representaron a una persona, esta
esta mente lo excluye de la conciencia, le dice, dejémoslo encerrado porque ese pensamiento es perturbador, ese pensamiento es traumático, no te va a dejar vivir en paz. Entonces, por ahí anda. Pero el hecho de que esté guardado en el inconsciente es como una cárcel, imaginémonos una cárcel, pero de alta demanda, de alta intensidad de energía. Ustedes saben que en las cárceles siempre hay problemas que los privados de libertad se quieren fugar, los privados de libertad quieren armar motines entre ellos, se pelean entre ellos y la sociedad que está afuera se ve fuertemente perjudicada. El inconsciente es exactamente igual. Que una idea o que un pensamiento lo hayamos excluido de la conciencia no significa que va a estar ahí tranquilo y quedito, como decimos en Costa Rica. Él va a estar deseando salir. Y es ahí donde esos deseos inconscientes, esas imágenes, esa energía que está ahí, que Freud la denomina libido, nos empieza a traicionar. Y nos empieza a traicionar con actos compulsivos. Entonces, eso lo podemos ver más adelante, pero en sí, si usted me pregunta qué es el inconsciente, podríamos decir así para que en cortas palabras, es como esa prisión con la cual ya nacemos, que viene con energía acumulada ahí, energía que Freud le llama libido, y en el cual también se albergan pensamientos que una vez fueron conscientes, pero por su nivel de traumatismo llegaron a estar ahí alojados, pero deseando salir, deseando manifestarse, deseando hacer problemas adentro para después llegar y traicionarnos a nivel consciente en nuestra vida cotidiana. Eso es, no sé Y si decime queda una cosa, claro, hay que sí, sí, sí. explicarlo. ¿El subconsciente es sinónimo, es lo mismo o es otra cosa completamente diferente o son diferentes formas de ver lo mismo por diferentes escuelas? Vamos a ver, Freud nos habla de tres instancias. Yo hago referencia a Freud porque mi formación fue freudiana y es el padre del psicoanálisis. Freud nos habla de la instancia, lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente. Okay. A veces por la traducción, ¿verdad? Por la traducción que se hace, acordémonos que Freud escribía en alemán y por la traducción que se le hace al español, no traduce al español directamente, sino que tenemos el problema de la traducción al inglés, después la traducción al español. Entonces el subconsciente puede ser sinónimo de, básicamente de lo inconsciente, pero Freud nos deja esa herencia, lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente. Lo preconsciente es aquello que está como en el límite entre lo inconsciente y lo consciente. Es una región como limítrofe ahí que, por ejemplo, que la podemos ver mucho cuando estamos dormitando o que nos quedamos un ratito dormidos y tuvimos ahí como una imagen que uno dice, mira, la recuerdo, pero no la recuerdo, tengo un sueño, pero no me acuerdo muy bien de ese sueño y empiezan a aparecer ahí como ciertas imágenes, ciertas emociones, ciertas palabras, eso es esa franja preconsciente. Pero sí, la traducción muchas veces es la que falla, pero Freud lo menciona así. Inconsciente, preconsciente y consciente. Ok, y me mencionabas que entonces es una carga perturbadora, es archivada porque no puede ser manejada, pero la pregunta es, ¿esa carga perturbadora puede ser tanto positiva como negativa o es exclusivamente negativa la que es jalada como archivo? Porque la razón por la que te digo esto es porque, como bien lo decías, la personalidad se forja debido a, me imagino mucho, estas cargas, pero perfectamente una persona puede tener una personalidad muy positiva que le favorece enormemente, así como una negativa, que es lo que estamos hablando hoy, no permita que lo traicione el inconsciente, y entonces ahí podríamos asumir que la carga que fue archivada es negativa o positiva, dependiendo de cómo esa máscara o personalidad se manifiesta al frente. Sí, nosotros vamos a ver, por lo general lo que se manifiesta, lo que se reprime de lo consciente, es aquello que tiene un nivel, para nosotros los psicoanalistas, tiene un nivel de carga energético que podría llamarse, en palabras sencillas, negativo, que tiene algún tipo de conflicto, porque también en la mente, en el aparato psíquico que nos describe Freud, está lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente, pero también tenemos tres instancias que andan por ahí, que está el yo, dice Freud, el ello y el superyo. El ello es aquella parte de nuestra mente que nos dice, dele rienda suelta a la pasión.
Dele rienda suelta a la pasión, dele rienda suelta a lo que usted quiera hacer, que nada te detenga, que nada te limite. El ello no conoce de reglas morales. Cuando el niño va creciendo, el niño cuando crece, cuando nace, perdón, van a ser puro ello. De hecho, el que manda ahí es el principio del placer. Es ese principio en el que la persona no conoce de límites. Y los límites del niño son los padres o las personas cuidadoras. Luego, conforme el niño va creciendo y va teniendo acceso directo a la cultura, se le empiezan a poner, digamos, reglas, se empieza a instaurar en la mente del niño una instancia, que esa instancia juzgadora, esa instancia castigadora, que Freud denomina super yo. Es como cuando nosotros vemos la persona en el centro y un angelito bueno, un angelito malo, y están así viendo a ver a cuál le hago caso. El super yo es una instancia sumamente castigadora porque es el que representa la moral, lo correcto, lo que debería ser. Entonces, ese material que se reprime es un material que parte a la conciencia en forma de deseo puro y cuando la persona, el yo, que sería la personalidad consciente, viene a ejecutar ese deseo, el super yo lo ataca durísimo. Pero el super yo no ataca al ello, que es el que realmente te está empujando a que hagas las cosas. El super yo ataca al yo y le dice, ¿por qué usted hizo eso? Eso es como que si usted se fuera toda, no sé, a portar mal con un amigo y su papá venga y lo castiga a usted y no le diga nada al amigo. Entonces lo castiga y lo encierra a usted. El yo es la persona, es la personalidad consciente que sufre todos esos embates que están ahí en la mente dando vueltas. El yo quisiera darle rienda suelta al ello, pero está el super yo por ahí, que se va formando por ahí de los 5 o 6 años de edad del ser humano, que es el que se vuelve castigador, se vuelve culposo. Entonces, por lo general, todo lo que cae en aquella, digamos, en aquella mente inconsciente que está reprimida, es producto de una sanción o de una fuertísima sanción disciplinaria que la misma mente establece. Okay. Es Interesante. súper interesante, sí. Sí, y creo que podríamos hablar solo de este tema, del inconsciente. Podríamos llevarnos todo el podcast, pero avancemos un poquito más en dos temas en particular que me interesa, aparte de lo que vamos a ir viendo también. Número uno, sos programador neurolingüístico también, y sé que Correcto. hay un fuerte conflicto de muchos colegas tuyos psicólogos que, ¿verdad? Como el super yo, eso es malo, no deberían hacerlo, eso es violar las reglas de la psicología, no sé qué. ¿Por qué empezaste con eso? Y la otra respuesta o pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué empezaste en filosofía y cuál fue la experiencia que tuviste? Y a partir de ahí vamos a movernos hacia la parte práctica que a la gente le interesa, cómo mi inconsciente no me traicione cuando estoy en un proceso de transformación. Si quieres empecemos por la primera. ¿Por qué programación neurolingüística? Programación neurolingüística. Bueno, para mí, Y básicamente, perdón, disculpa que te ajá, interrumpa, yo soy programador adelante, neurolingüístico y entonces ajá. me llama poderosamente la atención, no tengo la base de psicología y respeto mucho la carrera de psicología, pero me interesa mucho el mix que lograste, entonces, ¿por qué? Bueno, esto se basa hace varios años. Yo empecé cuando yo no era psicólogo, yo estudiaba otra cosa totalmente aparte. Yo siempre he sido medio estudioso en todos los temas. Mi primera carrera fue agronomía. Empecé a estudiar agronomía. Cuando me tocó llevar generales, me topé con filosofía y dejé botada agronomía. Okay. Porque en filosofía tuve que ver filósofos griegos, todo lo que es filosofía, vi psicoanálisis y yo dije, por ahí es donde me voy. Porque a mí me gusta estudiar las estructuras de la mente, cómo funciona el inconsciente. Eso me apasionó por completo. Entonces busqué una universidad que me pudiera graduar de psicoanalista. Lo que yo quería hacer realmente era psicoanalista y me dijeron, tiene que irse por acá. Me matriculé a una universidad y cuando me dijeron, no, es que el psicoanálisis es una pequeña parte que aporta a la psicología. La psicología como tal es toda una ciencia y bueno, yo no sabía si salir corriendo o quedarme, pero me quedé. Entonces me quedé, me gradué como psicólogo
estudié aparte psicoanálisis, llevé mi formación aparte, que se requiere una formación totalmente aparte para ser psicoanalista. Digamos, no por el hecho de ser psicólogo sabes de psicoanálisis o tenés que saber de psicoanálisis. Correcto. De hecho, hay psicólogos que no saben absolutamente nada de psicoanálisis y no es pecado. La psicología es una ciencia completamente aparte. De hecho, tiene objetos de estudio completamente diferentes entre sí. La psicología estudia la conducta que puede ser observable, medible, y los psicoanalistas estudiamos lo inconsciente. Entonces, vamos a ver, hay todo un pleito, inclusive a lo interno, en los grupos de psicólogos. Si usted dice que es psicoanalista, lo ven como muchas veces como un aprendiz de brujo o algo por el estilo. Exactamente. Luego, después, conforme fui avanzando, pues los pacientes, el psicoanálisis nos da a nosotros una formación muy amplia, muy grande. El psicoanálisis per se requiere procesos muy largos. Entonces, los pacientes en Costa Rica, desgraciadamente, no suelen ser tan persistentes a la hora de llevar tratamientos que requieran una larga data de sesiones. El psicoanálisis puede tener sesiones ilimitadas. De hecho, una de las premisas básicas que nosotros hacemos a la hora de establecer un proceso psicoanalítico, primero hagamos unas entrevistas para ver previas, para ver si realmente lo que usted ocupa es psicoanálisis. Entonces, en esas entrevistas previas pueden ser 2 o 3. La psicología clásica, la psicología, digámoslo así, positivista, te establece tratamientos de 8 sesiones. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Luego me topé por ahí, dentro del grupo de psicólogos y de la carrera, siempre los grupos que nosotros frecuentamos, empezaron a hablar, no sé si tengo libertad para decirlo como a mí me gusta, porque a mí me Adelante, encanta, aquí es totalmente okay, abierto. a mí me encanta hablar como son las cosas. Sí, sí, sí. Empecé a escuchar la palabra programación neurolingüística, pero la mencionaban con total, como que si fuera algo satánico, algo perverso, algo malo. Y en mí ocurre el efecto diferente al de muchas personas, cuando me dicen, no, es que eso es malo, eso es feo, eso no lo haga, eso es perverso. Entonces me da como más curiosidad de indagar por qué la gente, porque como psicoanalista que soy, yo digo, ahí hay una repulsión ahí extraña, sin fundamentación. Entonces me gustaría averiguar cómo fue igual cuando llegué a Philosophy. Es exactamente igual. Entonces empecé a estudiar y vi que la programación neurolingüística tiene totalmente las bases del psicoanálisis en cuanto a el acceso al inconsciente, pero la programación neurolingüística trabaja técnicas que son un poco más aplicables a la población, digámoslo así, de esta parte del mundo, que requiere tratamientos a veces un poco más rápidos, no tan profundos, porque inclusive muchas veces el factor económico pues, llega a ser Claro. una limitante para los pacientes. No es lo mismo, por ejemplo, llevar 4 o 5 sesiones de programación neurolingüística que con técnicas específicas se pueden lograr buenos resultados en ciertos aspectos y en ciertos temas. Entonces también me empezó a gustar la idea de conocer qué pasó qué pasó con el tema del inconsciente después de la muerte de Freud, y de paso que el psicoanálisis, digamos, no es para todo mundo, porque tiene teorías y tiene elementos que a veces llegan a ser hasta perturbadores para personas, porque toca aspectos muy sensibles de la humanidad. Entonces yo dije, bueno, ¿qué habrá pasado después? Después viene la programación neurolingüística, y me gusta mucho estudiar cómo funciona la mente humana, y me metí por pura curiosidad. O sea, tanta cosa negativa escuché que yo dije, voy a ir a ver qué es, a ver si es cierto todo lo que dice, igual lo que pasaba, digamos, en mi mente a la hora de estudiar sobre keto y este tipo de estilo de vida, que tanto comentario negativo que hacían, yo dije, no, si tanto están hablando negativo, es porque algo bueno tiene que haber ahí atrás. Entonces, ahí fue que decidí visitarlos, porque a mí me gustan mucho los estilos de vida saludables. Yo, de hecho, bueno, soy instructor de artes marciales también, y me gusta analizar mucho todo lo que tenga que ver con estilos de vida saludable, por eso hago coaching también. Y este tema del estilo de vida, y ahí siempre aparece keto. Bien polarizados digamos, bien polarizados
las opiniones y Sí. los conceptos, pero yo soy de los que me gusta analizar la opinión de alguien que esté teniendo buen resultado. Ujú. Y cuando veo personas, por ejemplo, como vos, todo el resultado que has tenido con tu estilo de vida y otros pacientes, yo digo, entonces los que están diciendo comentarios negativos posiblemente sean porque tienen una fuerte envidia o no lo logran o sea, o no han logrado tener la disciplina suficiente. Vamos a meternos a ver qué es la cosa. Yo soy de los que se mete hasta por curiosidad, ¿verdad? Ujú, 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 Y ujú. pues heme Ok. aquí y sí, para mí ha sido pues bastante importante. Mi esposa hace keto, entonces también perdió muchísima grasa, ganó masa muscular. Ella después de tres embarazos y después de haber pues pasado por ese mito de que una vez de que usted tiene sus hijos, ya usted quedó, o sea, ya la mujer tiene que ser gruesita y tiene que no poder tener buena condición física, pues ella, después de empezar a hacer keto, ella de hecho ya fue la que me dijo, mira, métete también ahí. Yo, no, es que eso tiene algo muy extraño. Entonces empecé a estudiar, pero ahí empezamos a hacer los dos. Y ella pues está en su peso ideal, buena condición física, excelente salud, cero padecimientos. De hecho, ella se fue a hacer exámenes médicos, de esos que glicemias completas y todos los exámenes, nosotros ya pasamos de los 40 y cuando el médico más bien quedó asustado Ujú. y le dijo, oiga, usted una pregunta, dice usted, eh, él pensó que habían cambiado las muestras o algo por el estilo con una Porque persona más joven. tenía el historial de ella. No, no tanto eso, sino que le Ujú. parecía extraño que una Ok. persona de más de 40 años tuviera niveles tan saludables en todo lo que es la glicemia, en todo lo que, todos esos exámenes completos que suele hacerse uno. Y el médico le dijo, es que no entiendo qué está pasando aquí. De hecho, él pensó que estaba hablando con una persona de 16, 17 años. Ujú. Y le dijo, pero usted tiene más de 40, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Mi esposa le dijo, bueno, yo hago keto. Le dice, bueno, sígalo haciendo. Ujú. Entonces, eso es parte de lo que hacemos en psicoanálisis, en programación neurolingüística también, ir derribando mitos Ujú. que vienen acarreados en el inconsciente colectivo. Y eso es lo que a veces Correcto. más cuesta y más pesa, y ahí es donde el inconsciente nos traiciona, que eso es parte de lo que queríamos conversar el día de hoy, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me llama muchísimo la atención porque hay un concepto que se llama la ley de la adopción de la innovación. Cuando hay un concepto nuevo, ese concepto nuevo no es para todo el mundo. Más o menos un 4% de la población son los innovadores natos, que son los primeros en tirarse a hacer algo cuando ven que es nuevo. Son los típicos que ves haciendo fila en el Apple Store cuando van a salir con el nuevo modelo y acampan 2 días completos para ser los primeros en tenerlo. Y esa gente se emociona mucho al hacerlo. Suelen ser innovadores, por lo tanto, suelen ser personas cuya función, si nos vamos a la teoría de ambos lóbulos cerebrales, tienden a ser más cerebros derechos, porque además de innovadores, son creativos. Luego están más o menos un 10% de la población, que son los adoptadores tempranos, que también son muy innovadores, pero no tan rápidos como este grupo de innovadores, y ellos rapidito están también adoptando, no necesitan mucha explicación, y eso suele ser también cerebro derecho. Eh, un 33% de la población se llama la mayoría temprana y esa gente necesita confirmación de alguien que ya lo hizo para sentir confianza y poder dar el paso. 33% de la población. Otro 33% de la población es los adoptadores tardíos. Perdón, la mayoría tardía, y esas personas necesitan ver que el tío, el primo, el abuelo, los amigos y todo el barrio lo hizo y le funcionó, y entonces a partir de ahí toman la decisión. Y el último porcentaje son los que nunca van a cambiar. Curiosamente, el 33% de los adoptadores tempranos, perdón, de la mayoría temprana y la mayoría tardía, suelen ser más funcionales en cerebro izquierdo, más analíticos y ¿verdad? No son tan mandados, necesitan confirmación, necesitan estructura, y esa es la sociedad en la que vivimos. Por eso
y me llama mucho la atención porque lo que me describiste, empezaste diciendo estudié o empecé estudiando ingeniería. Mira, ahí tenemos un cerebro izquierdo, pero después dijiste, no, pero me fui por el lado de psicología porque me pareció enormemente retador el hecho de que uno puede ver la mente. Entonces, ahí tenemos un cerebro derecho, o de pronto un mix. Y eso conduce entonces a que el comportamiento que has venido mostrando, que me has dicho, me llama mucho la atención porque querés probar, querés estar como al corriente de lo nuevo, que esto no es nuevo. Programación neurolingüística tal vez puede parecer nuevo, pero también tiene su tiempo. Pero es sumamente ventajoso cuando existe una personalidad así porque son los que generan el cambio. Yo te felicito porque el hecho de estar combinando dos áreas que usualmente no se llevan, como psicología con programación neurolingüística, creo que puede llevar y darle las herramientas a gente que no podrías alcanzar por un lado o por el otro. Ahora, vámonos al tema de lo que estamos viendo hoy. ¿Cómo es que puedo yo entrenar a mi inconsciente para que no me traicione? Porque aquí hablamos, y te voy a poner un ejemplo y tal vez lo podés desnudar desde tu perspectiva analítica. Voy a poner un ejemplo real. El paciente llega y nos busca. Toma la decisión de cambiar. Su motivación es estar presente con energía para sus hijas. De pronto llega y empieza a patear las citas que nosotros damos a cada 15 días. Y cuando eso pasa, Esteban, yo sé que ahí hay una carga profunda que algo está tratando de evitar la persona. Me pongo yo en En contacto con psicoanálisis, ella. Ajá, psicoanálisis le llamamos resistencias. ajá, ok. Entonces hablo Pasa con ella exactamente igual. y le digo, mira, ¿qué es lo que pasa? Yo la conozco. Y entonces me dicen, vieras que, te voy a contar, cuando yo era niña, a los 8 años, mi mamá y a mi hermana nos pesaba 3 veces al día. Había castigos si subíamos peso y además era un aborrecimiento total a la grasa porque la grasa te hace subir peso. Ya sabemos que es un paradigma equivocado. Entonces, ¿qué pasaba con ella? En el momento en que ella venía a la cita, entraba en ansiedad y en temor por tener que enfrentarse a la báscula. Y me lo dijo en el momento en que yo empecé a sacarle la información para ver en dónde está esto, qué está haciendo, que postergue las citas, un claro autosabotaje. Resulta que es su temor ante una máquina que le llevó seguramente, y ya nos lo dirás, a momentos dolorosos en su vida. Entonces, ¿qué podemos hacer con una persona que se autosabotea, que el inconsciente empieza a traicionarle? Y hablemos de traición del inconsciente, como hacer acciones que son inconsistentes con lo que yo quiero lograr, que se supone que me va a dar un factor positivo en mi vida. Claro, porque se espera que cuando vos tomas un objetivo, y eso lo vemos, por ejemplo, con el coaching, cuando unas personas te buscan y quieren lograr ese objetivo, entonces, ¿qué es lo que dicen? Yo voy con todo, llevan su plan y todo, y luego empiezan a procrastinar, que es hacer todo lo contrario, ¿verdad? En palabras así como más actualizadas, sería procrastinar. En palabras psicoanalíticas, nosotros le decimos, está poniendo resistencias. Entonces, ahora, hay muchísimas teorías que nos hablan. También el psicoanálisis nos habla que tenemos nosotros dos tipos de energías habitando dentro de nosotros. Los que creen en los temas orientales y en el tema, por ejemplo, del Feng Shui, lo llaman como el yin y el yang. Freud lo bautiza como pulsión de vida y pulsión de muerte. La pulsión es aquel empuje mental que yo necesito para poner mi cuerpo a trabajar, para poner mi cuerpo a trabajar. Entonces, muchas veces, inclusive, acuérdate que la cultura ha venido castigando fuertemente todo lo que sea acceso al placer. Esto es algo interesantísimo. Entonces, por ejemplo, las personas, no sé si habrás visto, bueno, me imagino que siguen, tus pacientes que comen y luego se sienten culpables, comen o comen a escondidas, o comen y después van a hacer atracones. Entonces, todo este tipo de cosas por ejemplo, la pulsión de muerte atacando fuertemente. Vaya, aunque usted sabe que eso le va a hacer daño, hágalo. Entonces, Freud, por ejemplo, nos dice que tiene que haber un balance bien positivo entre esa pulsión de muerte y esa pulsión de vida. Pero por lo general, cuando tenemos casos así,
la pulsión de muerte es la que está prevaleciendo. Hoy en día sabemos, y bueno, anteriormente cuando yo me imagino que usted, bueno, usted también ronda los 40, yo ando por los 47. 40. Sí, cuando yo era niño, decían que el que estaba flaco era feo, Ujú. que tenía que estar la persona gordito, decían gordito y colorado. Para estar sano. Para estar sano tenía usted que estar gordito y Ujú. colorado. Y el que era flaco, digamos que lo Anémico. insultaban, le hacían bullying y todo eso. Ya después vienen ciertos paradigmas con respecto al tema de la grasa, que la grasa es mala, y empezamos a ver que las personas con sobrepeso están mal. Entonces, a nadie le gusta digamos, que le limiten su libertad. Al inconsciente ya vimos también ahora, no le gusta que le limiten la libertad del principio del placer. La Ujú. comida es uno de los placeres más grandes que existe. Está la comida, está el sexo, hay muchos placeres que al ser humano, una vez que los prueba, no le gusta que se los limiten. Ujú. Entonces, el inconsciente nos empieza a traicionar de múltiples maneras, como saboteando todos aquellos planes y todas aquellas programaciones que nosotros queremos tener. Muchas veces hay que indagar también, y aquí entramos a una parte, digamos, a una parte bastante práctica. Mucha gente quiere tomar un plan de pérdida de peso, pero no es por voluntad propia, es Así porque es. aquella instancia castigadora que se llama super yo en nuestra mente inconsciente los lleva corriendo y le dicen, vaya, usted tiene que ir a Philosophy, vaya, pague ese paquete. Usted paga un paquete que tiene una serie importantísima de beneficios, ¿ya? Y que tiene una atención súper profesional, los seguimientos son espectaculares y todo, pero después la gente dice, bueno, ya lo pagué, ya cumplí. Entonces ahí empieza con sus autosabotajes. Empieza con aquel, dice, no, yo tengo que acceder al placer, yo tengo que acceder al placer. A mí nadie me va a limitar mi libertad, nadie me va a limitar mi placer. Este, cada vez que voy seguramente me van a decir que estoy mal porque hay personas que creen que estar bien es tener buen peso, cuando pues cuando uno empieza a llevar este tipo de programas se da cuenta que muchas veces el peso no es tan importante. Ujú. Entonces hay pacientes que tienen báscula, saben que tienen tal vez una reunión a los 15 días con su nutricionista, pero está pesándose en su casa constantemente y aunque tal vez haya bajado todas las tallas del mundo, tiene polarizado en su cabeza y metido en su cabeza que el peso es el que le está afectando, que el peso es el que tiene que decirnos algo. Entonces el inconsciente es fuertemente castigador. Ese super yo lo castiga y le dice, usted de por sí para qué va a ir, lo van a regañar, porque estamos acostumbrados a un sistema de salud muy indisciplinado y muy poco preparado, como es el sistema de salud de la Caja, por ejemplo, en Costa Rica, donde las reuniones con el nutricionista o con el médico anteriormente, ahora recientemente incorporaron nutricionistas, pero ¿qué Ujú. es lo que hacía la gente con el médico? El médico muchas veces ni siquiera lo veía a los ojos, nada más lo veía de los hombros para abajo, ah, sí, usted está gordo, pésese ahí, ah, sí, pesó tanto, regañado, quite, le quito, le quito, le quito, le quito, le quito, no puede comer esto, la gente venía desmoralizada. Ujú. Entonces, digamos que esos niños, yo me acuerdo cuando yo era niño, mi abuelo era diabético, yo tuve una fuerte influencia ahí para poder llevar yo un estilo de vida saludable, Ok. porque yo me acuerdo cuando mi abuelo venía del hospital, venía desmoralizado, dice, hey, prácticamente no puedo comer nada y sigo gordo y no puedo comer nada. Y el doctor me regañó todo. Entonces, imagínense, en el caso mío, desde la vivencia, ver a mi abuelo decir que iba al hospital a que le chequen el peso y venía mi abuelo, que para mí era una de las personas más importantes por ser un hombrote así grande y fuerte, venir desmoralizado, yo decía, no, Wow. eso no es, digamos, para mí, o sea, yo no puedo ir ahí, yo no debo ir ahí. Entonces, cada vez eso va quedando en el inconsciente. Digamos, yo me hago mis autoanálisis y sé que tal vez muchos de los que nos están viendo tal vez podrán decir lo mismo. Eso va quedando en el inconsciente. Entonces, por ejemplo, usted menciona ahorita que por qué la gente no viene a la cita. Mira, muchas veces tienen miedo que las regañen. Muchas veces tienen miedo de defraudar a esa instancia castigadora que tenemos en la mente, que es un juez terrible. No hay juez más terrible que la propia mente de cada uno de nosotros. Ujú. Entonces dice, voy a ir a una cita
y tal vez me van a decir que no perdí, me voy a sentir mal, voy a ver otras personas que tal vez van a salir sonriendo, que sí perdieron. Entonces empiezan con todo ese dilema y después dicen, voy a meterme a la página de Instagram, de Philosophy, y salen ideas exitosas, posts de personas exitosas y tal vez yo me he estado midiendo y no he bajado. Entonces la gente empieza a dejarse sabotear por el inconsciente. Entonces viene acá el principio del placer, que es el que gobierna la mente primitiva, y le dice a la gente, de por sí, nunca lo vas a lograr, entonces ¿para qué me estás castigando a mí? Que soy tu amigo, soy el que te deja comerte tus gustitos, soy el que te deja comerte esos chocolates, esos helados, ya después tirar la cita para adelante, de por sí ya pagaste, no te la van a cobrar de nuevo. Esos son sabotajes del inconsciente. Claro, claro. Entonces, ante este tipo de situaciones, cuando los pacientes enfrentan este tipo de disyuntivas mentales, sepan que entre más resistencias la mente les está poniendo para poder cumplir con una cita, para poder cumplir con una responsabilidad que ya se pusieron en mente, que ya calendarizaron, nosotros le decimos a los pacientes, por ejemplo, cuando hacemos citas de psicoanálisis, a nosotros nos pasa igual, a los psicoanalistas, los pacientes dicen, mira, es que esta semana no puedo ir, y aunque ya la tengan paga, o sea, es interesantísimo, movémela para acá, ¿y por qué no puedo decir, mira, es que no sé, y empiezan a inventarte una serie de excusas, y Es es que, ve, realmente, es que salió alguien positivo en mi casa. Entonces, ahora esa historia es clásica, ¿verdad? sí, Y ya no puedo ir porque te voy a contagiar. exacto, salió alguien positivo, o estoy como con una gripe ahí, estoy con una gripecilla ahí. Exactamente, cuando yo lo que le digo a la gente, a los pacientes, cuando usted empieza a sentir que su mente le fabrica excusas, automáticamente diga no. O sea, Ok, recuerde y por... creo que eso es lo más importante, Esteban. Y también Ajá, para no abusar de tu tiempo, porque estoy seguro que vamos a hacer una secuela de esto, porque es un tema tan interesante y no podemos verlo en 30 minutos. Nos queda un minuto de acuerdo a tu agenda, nada más entonces ahí, a esa parte a la que estás llegando, ¿qué hacemos para que el inconsciente no nos traicione? Y yo sé, estoy clarísimo de que eso es todo un proceso, pero para que la gente se vaya hoy con algo, diga, puña, voy a aplicar esto, ¿qué hacemos? ok, lo primero que uno tiene que, cuando uno quiere combatir a un enemigo, y no hay peor enemigo que nosotros mismos, que esa mente castigadora, porque el yo, mi personalidad consciente, está entre dos caballos. Decía Freud que la personalidad consciente está entre dos caballos que uno jala para un lado y otro jala para el otro y terminan desmembrándote. Así se siente la persona cuando se siente que se ha fracasado a sí mismo, que siente que se está desmembrando, que se le desmembra el alma. Mucha gente llega y nos dice, mi alma está fragmentada por el sufrimiento, por la propia desilusión conmigo mismo. Entonces, yo siempre le digo a la gente, y aquí es más programación neurolingüística que psicoanálisis, regrese siempre a pensar qué lo llevó a ir a sacar esa cita. Y todas las excusas que su mente está fabricándolas, simplemente diga, no las voy a hacer. O sea, no le voy a dar permiso a mi mente que me gobierne. O sea, yo tengo la cita y voy a cumplir. Váyase a la fuente identificable de por qué usted tomó la decisión de iniciar. Exactamente, busque ese motivo. ¿Por qué tomó usted la decisión de iniciar un proceso? Si la decisión es para agradarle a otra persona, posiblemente lo que usted ocupe es ir primero a una terapia psicoanalítica, una programación neurolingüística, una terapia psicológica, porque usted lo que tiene son primeramente problemas de autoestima y quiere agradarle a todo el mundo menos a usted. Por eso está poniendo tantas excusas y por eso se siente tan forzado a generar un proceso, ese paso adelante, ese cambio que usted quiere. Si el inconsciente usted siente que lo está traicionando y esas excusas lo están debilitando, lo están minando, simplemente recurramos a la vieja confiable, la disciplina. O sea, no hay nada que se le oponga a una persona disciplinada. Entonces, Excelente. castíguese, digamos, castigue usted misma, a usted mismo su indisciplina y diga, tengo una cita hoy, a como sea la voy a cumplir. Ok, ok, O sea, me perfecto. tengo que levantar, tengo que ir,
a escuchar, valiente, y esa forja, eso se va convirtiendo en una forja de la personalidad, en donde vamos ganando personas cada vez más disciplinadas que pueden lidiar contra ese ente castigador que tenemos en la mente que te dice, ¿para qué vas a ir si te van a regañar? Si no has bajado nada, si de por sí de los 5 días, de los 10 días que te dijeron que tenías que comer de esta manera, solo lo hiciste 5. Pero bueno, aunque lo hayan hecho 5, yo creo que estamos mejor que como iniciamos. Claro, claro, claro. Entonces, no tenemos que ser tan duros con nosotros mismos. Si le damos paso a este juez castigador y si le damos paso a esta otra instancia, que es el principio del placer, que nos dice, no le hagas caso a ese castigador, siempre vamos a estar sufriendo entre un desequilibrio terrible y nuestra mente va a estar totalmente perturbada. Entonces, es ahí donde la disciplina se pone en medio de esas dos instancias psicológicas, de esas dos instancias psíquicas, diría Freud, y te va fortaleciendo el yo, que es tu personalidad consciente, y vas generando cada vez un yo más fuerte que no se deja doblegar por un inconsciente voraz, porque el inconsciente puede ser tan poderosamente destructivo en nosotros mismos que nos vence, nos doblega, y después vienen los procesos de culpa, arrepentimiento, de procesos de depresión, duelos con nosotros mismos, duelos por situaciones que hemos hecho y que no hemos hecho también, porque se sufre por dos cosas, por lo que hice y por lo que no hice. Sí, y que son situaciones sumamente drenantes de energía. Hay una frase, a ver si la recuerdo bien, que dice, ¿existe el dolor de la disciplina o el del arrepentimiento? Y el del arrepentimiento pesa 10 veces más. Pesa 10 veces más Entonces, porque somos nosotros mismos los que nos lo estamos juzgando. claro, Usted se claro. puede ir, vea qué interesante. Yo le digo siempre a los pacientes, usted puede esconderse de cualquier persona menos de usted mismo y de su Así espejo. es. Así es. Y hay pacientes que inclusive llegan y nos dicen a nosotros, es que yo inicié un programa de pérdida de peso porque simplemente quité todos los espejos de mi casa. No me quiero ver, estoy enojado conmigo mismo. ¿Ven? Entonces, ese dolor y ese sufrimiento del arrepentimiento, usted se puede ir para cualquier lado. Usted puede esconderse de todas las personas, pero no se puede esconder de usted mismo. Claro. Ok. Esteban, muchísimas gracias. Ya nos pasamos un poquito de tu tiempo. Por mí, yo encantado hubiéramos seguido, pero esto lo vamos a continuar. Yo Después nos ponemos de encantado. acuerdo para hacer una secuela porque vimos apenas una pequeña parte. Esteban, ¿dónde ves pacientes? ¿Cuál es el contacto en donde te pueden buscar? Redes sociales, todo lo que puedas darnos es importante para que la gente tenga ese apoyo. Sí, yo, bueno, tengo consultorio de psicoanálisis en Alajuela Centro, Paseo Colón, y también hacemos consultas virtuales. En mis redes sociales me pueden buscar como Esteban Ruiz, así simplemente. En el Instagram salgo como Psico Esteban Ruiz, y pues mi número de teléfono 8995-0403. Será un placer siempre poder atenderles, ayudarles, cualquier consulta, cualquier situación ahí, pues que necesiten domar ese inconsciente, estamos para servirles. Ok, excelente. Entonces, amigas, hemos estado conversando hoy con el máster Esteban Ruiz. Él es máster en psicología, psicoanalista y además es entrenador o coach en programación neurolingüística, una herramienta poderosísima también. Esteban, muchísimas gracias por estar presente en este podcast. Sé que la gente va a tener muchísima información para poder tomar ventaja de ella y obviamente mejorar su proceso de transformación. Y de verdad muy agradecido de tu presencia. Quedamos para una próxima cita, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, estamos para servirles. Excelente. Hasta luego.